Hola, la voz pasiva, to have something done, es nuestra lección de hoy. flearning.org presenta Aprender gramática inglesa con Theodore. ¿Cómo construir todos los tiempos verbales en inglés? Hoy hablamos de la voz pasiva, to have something done. Empezamos. Para aprender mejor estas estructuras de voz pasivas, recomiendo que hagas pausas para ver en los detalles estas oraciones. Veamos el vídeo. Hoy hablamos de una estructura de la voz pasiva que en realidad no existe en idioma español. Se llama la voz pasiva to have something done. Tengo que llamarlo así en inglés porque no tiene similitud en español. En estas oraciones que se utilizan bastante en inglés, todas las acciones caen sobre el sujeto. Decirlo en otra forma, el sujeto de la frase en realidad es el objeto. En todos los idiomas hay estructuras que solo pertenecen a ese idioma. Cuando se traducen, podría tener algo de sentido para no utilizar así en aquel idioma. En estas oraciones en realidad no decimos por quién, by whom, porque casi se entiende y no es necesario. Escribimos la estructura desde voz pasiva. Tenemos sujeto, verbo, complemento. El verbo principal está en pasado participio, acompañado con el to have, y entre have y el verbo principal tenemos el objeto. La estructura de esta oración es muy similar al tiempo verbal perfecto en la voz activa. La única diferencia es que entre auxiliar, to have, y el verbo principal debemos colocar un objeto. Sobre ese objeto que cae todas las acciones. Veamos un ejemplo para poder comprenderlo mejor. The hairdresser cut my hair. En este caso, todas las acciones caen encima de my hair, ya que the hairdresser como sujeto hace la acción sobre my hair. Así que my hair sustituye al objeto. Es muy importante que entendamos el concepto de estos tipos de frases. Escribimos la estructura de esta voz pasiva otra vez. Tenemos sujeto, verbo, complemento, el verbo principal en pasado participio. Tenemos auxiliar to have, y entre to have y el verbo principal, el objeto. Ahora analizamos la siguiente frase de la voz activa. The hairdresser cut my hair. Tenemos el sujeto, el verbo, el objeto. Cambiamos la frase a la voz pasiva. Como ya hemos aprendido anteriormente, el objeto de la voz activa será el sujeto de la voz pasiva. My hair was cut by the hairdresser. Ahora cambiamos a la frase activa a la voz pasiva, to have something done. Para buscar el sujeto debemos hacer la pregunta sobre quién ocurre la acción. Es obvio que sobre mí, pues el sujeto sería I en inglés. Empezamos a construir la oración siguiendo la estructura. I, la frase está en pasado, así que to have en pasado. Had, el objeto my hair, el verbo cut en pasado participio. Cut. Podríamos escribir by the hairdresser, pero no es necesario.
Es muy importante que sepamos que todos los cambios del tiempo verbales ocurren sobre auxiliar to have. Con los siguientes ejemplos, estas oraciones serían mucho más fácil. The cleaner cleaned her house. Mr. Smith washed his car. My wife is cooking my dinner. The mechanic has fixed their car. The painters will paint our house next week. Vamos a cambiar esas frases en las voces pasivas to have something done. Analizamos cada frase. The cleaner cleaned her house. Primera pregunta. ¿Sobre quién ocurre la acción? Sujeto. Sobre ella, she. El verbo es clean en pasado participio, cleaned. ¿Sobre qué cosa ocurre? Objeto. Sobre su casa, her house. Escribimos la estructura. El sujeto sería she. To have en pasado had. El objeto her house. Y el verbo cleaned. She had her house cleaned. Siguiendo las mismas reglas, las frases anteriores se convierten en los siguientes. He had his car washed. I am having my dinner cooked. They have had their car fixed. We will have our house painted next week. Siempre he comentado que los verbos irregulares son muy importantes y ahora entendemos por qué es tan importante estos verbos irregulares. Sin ellos no podríamos hacer la voz pasiva. En el siguiente video hablaré de reported speech, el estilo directo e indirecto. Hasta la semana que viene.